En este vídeo voy a intentar explicaros cómo manejaros dentro del blog. El blog tiene muchas pestañas, tiene muchos enlaces y lo que quiero es explicaros cada uno de ellos para que sepáis, bueno, como decía antes, manejaros correctamente en él y sacarle el máximo provecho. Lo primero que voy a enseñaros es cómo se accede al blog. Para acceder al blog hay dos opciones. Una poniendo mi nombre y apellido, José María Moya Medina, y a través del enlace normalmente os va a salir en primer lugar este hiperenlace que se corresponde con el blog de segundo. Si vosotros pincháis aquí, directamente lo único que tenéis que hacer, vais a la visión web y lo único que tenéis que hacer es pinchar aquí. Al pinchar aquí automáticamente os pasaría al blog de primero. Bueno, no hay amenaza que valga. Simplemente cada vez que se enlaza en el blog, en cualquier blog, lo normal es que suele aparecer siempre ese acceso a la posibilidad de que haya un virus, pero realmente virus no hay ninguno. Decía que esa es una de las opciones y la otra opción directamente poniendo la página matemática, así es pth.blogspot.com. Entonces, bueno, en cualquiera de las dos posibilidades se podría acceder al blog. En el blog tenéis tres cosas interesantes que visitar. Una son las pestañas que aparecen aquí y luego tenéis los enlaces que aparecen en los dos laterales y por último los enlaces que aparecen en la izquierda. Vamos a empezar por los de la izquierda, por los del centro. En el centro tenéis en primer lugar un acceso a una información muy interesante que suele ser la fecha de los exámenes y la fecha de las tareas a realizar. Digamos que en esta parte central está todo relacionado con las fechas próximas en las que o bien tenéis que hacer un examen o bien tenéis que entregar algún trabajo. E incluso a continuación os va a aparecer una agenda con las tareas que tenéis que hacer a diario. De manera que si alguien falta o no sabe lo que se propuso para el día en el que está, simplemente pinchando en el día en cuestión aparecerá el curso en el que está y una vez que entra en el curso veréis la información relacionada con las actividades que tenéis que hacer. ¿Bien? Eso, repito, lo que aparece en la parte central. Repito, unas opciones en las que os viene información relacionada con la fecha de los exámenes, la fecha de las tareas y las actividades diarias. Luego tenéis dos laterales donde tenéis información, algunas de interés para la asignatura y otras simplemente para mostraros algunas cosas que considero que son de interés para vosotros y para mí. En el de la izquierda aparecen unos enlaces, en el primer lugar, al canal de YouTube del profesor. Aquí podéis ver muchos vídeos relacionados con algunos de los temas del curso, explicados por mí, y que os pueden ayudar a entender un poquito mejor lo que no hayáis entendido en clase, o si habéis faltado, pues para entender un poco lo que se ha aplicado en clase. A continuación tenéis un enlace al libro de texto. Este enlace a vosotros no sirve para nada, porque no sabéis la clave y contraseña para acceder. Los profesores tenemos acceso a un libro digital donde podemos entrar en ese libro y ver prácticamente todo lo que vosotros tenéis en vuestro libro de texto, incluso alguna formación extra. O sea que esto lo utilizaré yo en clase pues para que en la pizarra digital vosotros podéis ver las páginas del libro y desde ahí puedo haceros yo alguna pregunta o alguna aclaración o alguna explicación. En este enlace que hay a continuación podría acceder a Google Classroom. Al pinchar en él simplemente nos da la posibilidad de, poniendo nuestro usuario y contraseña nuestro correo electrónico y nuestra contraseña de Google, poder entrar directamente en la actividad de Classroom. Esta opción nos da acceso a Moodle Centro, que en algunas de las ocasiones, quizá en cursos superiores, necesitéis entrar en esta plataforma porque es mucho más compleja que la de Google Classroom y te permite hacer exámenes online y demás. Pero bueno, ahora mismo como tal nosotros no vamos a utilizarla. El siguiente nos da un acceso a Applikers, que es una herramienta que el profesor utilizará para poder haceros preguntas orales a todos a través de unas tarjetas en las que vosotros iréis contestando sobre esas preguntas en las distintas opciones que aparecen. Siguiente posibilidad, acceder a información del profesor. Si pincháis en ella, podéis encontrar, como decía, artículos de prensa relacionados con vuestro profesor,
de los distintos cursos que está dando en universidades, en centros de profesores y algunos artículos de prensa, para que vosotros podáis ver un poquito quién es vuestro profesor y bueno, las cosas que ha realizado, ¿no? Como decíamos, continuamos con el correo electrónico del profesor. Aquí tenéis un correo electrónico donde podéis contactar con él en cualquier momento que sea necesario. Y por último, un enlace que utilizaremos en los exámenes para que podáis saber el tiempo que os falta para terminar la clase y así podéis orientar un poquito el tiempo que os queda para terminar un examen. En la columna de la derecha hay una información que no es tan relevante a nivel académico, pero sí, bueno, pues a nivel personal. Aquí podéis ver el número de personas que han accedido a los distintos blogs que yo tengo. En este caso en particular ya son 140.312 visitas, perdón, 372, creo que un número bastante interesante. La temperatura que tenemos en Málaga. Aquí aparecerán normalmente, cuando se utiliza Windows no suele aparecer, se utiliza Linux, sí, el número de personas que están en ese momento entrando en el blog. Y aquí veis una opción que yo a nivel personal la considero interesante, que son el número de personas de otros países que han visitado el blog. Incluso si hacéis clic en ese enlace, os va a aparecer un listado de todos los países que han podido entrar en este blog, ¿no? Vamos a hacer otra vez a él porque había un problema en el hiperenlace. Si nosotros accedemos en la siguiente pestaña, se pueden ver pues los distintos países que han accedido al blog. Como veréis son bastante numerosos, un total de 70. Lo que pasa es que solo aparecen los primeros 45. Pero un total de 70 países en los que han accedido al blog. Siguiendo con el blog, os decía que en la parte de la derecha, la información que íbamos viendo, aquí hay otros enlaces de interés sobre algunas cosas relacionadas que el profesor te relaciona con algunos contenidos de los distintos temas y que el profesor te lo mostrará cuando considere oportuno. Una calculadora, que en algún caso nos puede hacer falta, y bueno, unos enlaces que son de acceso para el profesorado que a nosotros realmente no nos va a interesar. Y en la parte central, en la zona de las pestañas, hay muchas pestañas que considero que son muy importantes para vosotros, que las conozcáis desde el primer momento. Estos ACNS, primero de eso, son adaptaciones curriculares no significativas, que es lo que significa esas letras. Son para alumnos que les cuesta un poquito más trabajo la asignatura. Entonces, al entrar en esa pestaña, hay un enlace con los distintos temas, donde aparecen explicaciones y ejercicios en esos cuadernillos que el profesor prepara para los alumnos que, bueno, pues les cueste, como decía antes, un poquito más de trabajo esta asignatura, porque les cueste más a la hora de la comprensión o les cueste un poquito más a la hora de la realización de actividades, tengan que ir a un ritmo distinto al ritmo de la clase. La siguiente pestaña nos daría acceso al blog de segundo, que no vamos a acceder a ella. Y luego hay una pestaña que considero que es importantísima para vosotros. La pestaña es la siguiente. Si le damos aquí a ejercicio para practicar, os vais a encontrar una cantidad de ejercicios increíble para que vosotros podáis, bueno, pues precisamente practicar aquellos contenidos o aquellas actividades que os cueste un poquito más trabajo. Entrando, cada una de ellas tiene miles de ejercicios, pero voy a entrar en una en particular, en la última, que pone ejercicios para jartarse, como comprenderéis, para hartado de hacer actividades. Y ahí, al entrar en esa pestaña, os vais a encontrar con una serie de materiales de distintas editoriales, otros hechos por mí, donde en cualquiera de las opciones a las que vosotros accedáis, rápidamente encontraréis cientos de actividades relacionadas con lo que vais a ver. Por ejemplo, problemas de fracciones o divisibilidad, MCM, etc. Por ejemplo, vamos a entrar en el lenguaje algebraico. Aquí el lenguaje algebraico, por poner un ejemplo cualquiera. Aquí tenéis actividades relacionadas con el lenguaje algebraico y lo más interesante de todo no es solo que estén las actividades, sino que al final también están las soluciones. ¿Veis? Las tenéis aquí a la derecha. Entonces, en cualquiera de los enlaces que podáis acceder en estos ejercicios para jartarse, vais a encontraros con muchísimas actividades
y casi todas resueltas. Aquí también tenéis ejercicios resueltos, separados por temas, ejercicios de repaso y ejercicios de refuerzo. O sea que, como decía antes, vais a tener una opción ahí grande de poder trabajar en casa y afianzar un poquito más los contenidos y afianzar aquellos ejercicios que os cuesta un poquito más trabajo en su realización para practicar y practicar. Esta es una asignatura, cuanto más se practique es más fácil poder conseguir tener un nivel bueno. Esta pestaña que viene a continuación, ejercicios de ampliación, es una página en la que, como su nombre indica al principio, dice como un stop, no entren, no hagan nada. ¿Por qué? Porque aquí solo deben acceder aquellos alumnos que el profesor considere que o bien porque les gusta mucho la asignatura, como te lo describo aquí, o bien porque deben ampliar los conocimientos matemáticos, porque tienen una agilidad, una capacidad mental para esta asignatura muy superior a los demás. En esa opción, en la que, como repito, tiene que ser por indicación del profesor, os vais a encontrar muchos ejercicios de muchos tipos en cualquiera de estos enlaces, que lo que os va a hacer, tal como indicaba anteriormente, es que tengáis una mayor agilidad mental, tengáis más habilidad matemática, para que así podáis un poco aumentar vuestro nivel en la asignatura. Entrando en esta opción de mi chuleta, nos vamos a encontrar con resúmenes de cada uno de los temas. Estos resúmenes son importantísimos porque, como bien sabéis, yo no sigo el libro de texto, sino que lo que voy siguiendo es las orientaciones que la Junta de Andalucía nos marca sobre los contenidos, los criterios de evaluación que vosotros vais a tener que ver durante el curso, y que algunos están en el libro y otros no están. Hay muchas cosas en el libro que no tenemos que ver. Entonces, si vosotros vais entrando en cualquiera de los temas, os va a haber un resumen del tema, un en este, por ejemplo, y aquí os van, en este resumen, lo que va a apareceros es lo que verdaderamente entra en el tema, separados por criterio de evaluación. Y tenéis, por ejemplo, el criterio de evaluación 2.1 y todo lo que entra en ese criterio de evaluación. Y a continuación, pues, encontraréis el siguiente, aquí tenéis el siguiente criterio de evaluación y lo que va entrando y así sucesivamente, ¿sabes? Son, como su nombre indica, chuletas, que uno, pues, resúmenes que uno debe tener en cuenta a la hora de estudiar. Lo tenéis todo esquematizado, explicado, para que no haya ninguna dificultad. Si accedéis a esta página de mis vídeos, a su vez os va a aparecer unos hiperenlaces a los distintos temas. Pinchando en cualquiera de ellos, vais a acceder a un material audiovisual donde, bueno, pues os van a explicar a través de vídeos algunos aspectos importantes, ¿no? Entonces, bueno, estos vídeos normalmente los veremos en clase, pero siempre tenéis la oportunidad de, en el caso de que en clase no se puedan ver, los podamos ver directamente, bueno, pues cada uno de vosotros en su casa. Bueno, nos quedarían 3 pestañas por ver, los temas de primero, la programación por tema, y esta que es la última a las que quiero entrar para que la veáis. Entrando en la primera, en temas de primero de eso, nos vamos a encontrar un resumen de todos los temas y de los contenidos que entran en el tema. Esto, bueno, pues sirve de referencia para saber en cada tema qué es lo que hay que estudiar. Aquí tenéis todos los temas del curso. Pinchando en programación por tema, lo que os aparecer serán todos los temas y a su vez en cada uno de ellos, lo que al entrar en cualquiera de ellos, os viene como una explicación de las cosas que el profesor tiene en cuenta a la hora de explicar un tema, los objetivos que se pretenden con ese tema, los criterios de evaluación que se van a trabajar, la puntuación que tienen los criterios de evaluación, los contenidos que nosotros vamos a ir viendo y las actividades, entre paréntesis vienen las páginas que vamos a utilizar o que vamos a realizar. A la derecha, los recursos multimedia, lo que aparecen son esos vídeos de los que antes os hablaba en el apartado anterior, que nos ayudarán un poco a entender mejor la asignatura. En el último acceso, donde pone evaluación y evaluación y acceso a PASE, lo que aparecen son distintos enlaces donde van explicando los criterios de evaluación que se van a utilizar y, bueno, la ponderación que tiene cada una de las asignaturas, y luego algunos vídeos en los que bueno, pues se explica cómo se accede a PASE o cómo se accede a Claro, una información relacionada con eso. Bueno, yo creo que con eso es suficiente para que tengáis una idea aproximada de cómo se puede utilizar el blog y de las distintas opciones que tiene. Lo importante es que vosotros mováis en él, lo manejáis correctamente, pues para que le saquéis el máximo provecho a este blog que está hecho exclusivamente para vosotros. Un saludo y un abrazo grande.